Bueno, buenos días. En primer lugar, gracias Marga por la presentación, gracias Esther, Rafa por estar aquí, por organizar este evento, yo creo que absolutamente necesario, que ha desbordado las expectativas que se habían establecido al principio, lo cual siempre es una buena noticia que se puede mejorar para las siguientes ocasiones y, sobre todo, gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí, porque yo creo que además es el gesto de compromiso político que simboliza las razones por las que hacemos este tipo de cosas, no solo el trabajo intelectual, sino también la actividad política. Yo quiero aprovechar que se trata de una intervención breve para poner encima de la mesa algunos elementos. La desventaja que tiene haber hablado el tercero es que algunos de ellos ya me los han quitado. Entonces, tanto Rafa como Esther han hecho de forma, yo creo que brillante, una exposición simplificada y resumida de una síntesis de las razones por las que nos indignan que nuestro Estado y nuestro estado de las cosas, no el Estado jurídico, sino el estado, el momento político en el que vivimos, sea incapaz de reconocer una parte de su historia, que es la parte más hermosa, que es la parte de quienes lucharon por la democracia y de quienes no han sido atendidos adecuadamente a los derechos fundamentales como nosotros creemos que debería haber sido. Por lo tanto, voy a tratar de hacer un enfoque distinto, complementario, que, sin embargo, va a tener elementos de frontera con los elementos que ha dicho tanto Rafa como Esther. En primer lugar, me gustaría comenzar, además voy a tirar del hilo que ha dicho Rafa, ¿no? Me ha sugerido, ha dicho, a ver, ¿qué hablamos de lo que va a pasar, ¿no? Bueno, yo no tengo la bola de cristal, eso tenéis que tenerlo presente, pero sí tengo alguna sospecha de por dónde van los tiros. Y creo que, en primer lugar, tenemos que empezar recordando una cosa que es bastante obvia, que es que las constituciones son hijas de su tiempo y son hijas también de una correlación de fuerzas en un momento histórico determinado. Eso explica en gran medida, no de forma total, pero sí en gran medida, por qué la Constitución del 78 en España es la que es y por qué se diferencia tanto de la Constitución de Portugal. Es decir, la correlación de fuerzas en el Estado español fue tal, en nuestro país, que la Constitución del 78 no es de ruptura con el régimen anterior. Es una Constitución en la que es el resultado de una izquierda que ha hecho todo lo posible, pero no ha conseguido ganar. No ha conseguido ganar, no ha conseguido que el dictador no muriera en su cama, no ha conseguido derribar al régimen franquista como se hubiera pretendido y como además se esperaba desde las principales organizaciones antifranquistas desde hace mucho tiempo, pero sí que ha conseguido tomar determinadas posiciones que tienen su reflejo positivo también en la Constitución del 78. Es decir, la Constitución del 78, por decirlo de alguna forma, es una Constitución contradictoria. Es una Constitución contradictoria porque preserva determinados rasgos fundamentales para la derecha franquista y al mismo tiempo toma posiciones también una izquierda en términos sobre todo de derechos sociales, que luego otra cuestión es si se cumplen o no se cumplen, pero ahí lo situamos, aparecen determinados artículos que son claramente victorias de una clase obrera que sin embargo no puede ir más allá porque no ha ganado al régimen franquista. Y luego tenemos la comparación con procesos como el portugués, que es muy evidente, ¿no? El proceso portugués sí es una ruptura con el régimen dictatorial anterior y es una constitución, no la actual está modificada en más de 5 ocasiones, precisamente, por cierto, para quien le interese, para adaptarse a la arquitectura institucional europea, pero su constitución es una constitución no solo de izquierda, sino que en su preámbulo original llama a la construcción de un Estado socialista directamente, porque sí es el resultado de una correlación de fuerzas donde la izquierda sí ha conseguido determinados objetivos. Pero claro, las constituciones también dependen no de lo que está escrito, sino de sus interpretaciones por los órganos adecuados, en este caso el Tribunal Constitucional, la Judicatura y demás. Y eso introduce un sesgo adicional, y es que la propia Judicatura tampoco rompe con la dictadura de la forma que se hubiera roto en cualquier otro país que, efectivamente, como decía Esther, rompen con el fascismo, ¿no? La Italia o la Alemania de posguerra rompen con el fascismo y a nadie se le ocurriría mantener a los mismos jueces, la misma cultura de los jueces que existía en el régimen anterior. Esto, sin embargo, sí sucede en el caso español y, por lo tanto, las interpretaciones de la Constitución del 78 también están sesgadas por la derecha. Podríamos tener opciones alternativas y, de hecho, no solo dependen, para que lo entendamos, del sujeto que interpreta, sino también del clima en el que interpreta. Y esto es muy importante porque
la Constitución española también es contradictoria en otro elemento añadido, y es que la Constitución española intenta construir un estado del bienestar en el momento histórico en el que este proceso está en retirada en el resto de Europa. Es decir, en el momento en el que ya está ganando Margaret Thatcher, Ronald Reagan, el neoliberalismo en todas partes de las economías desarrolladas, en España se pone en marcha una Constitución a trancas y barrancas, como podríamos decir, pero que intenta construir un estado del bienestar, justo en un contexto internacional donde la línea ya es la contraria, es la de las privatizaciones, es la de la desregulación, es la de desmantelar el estado del bienestar que sí se había construido en otras partes. Este elemento contradictorio nos lleva, por ejemplo, a poder elogiar determinados artículos de la Constitución, como es el 128, que es un artículo prácticamente socialista, es decir, de hecho, es una tradición en la que se inserta muy evidente, y es que la propiedad privada tiene sentido solo y cuando no perjudica el interés general. Esto es claramente poco liberal, para entendernos, y está en nuestra Constitución, pero las interpretaciones que se han ido haciendo en la Constitución, el clima en el que se ha movido y la jerarquía de la propia Constitución, que establece que hay otra serie de artículos que tienen preferencia sobre los sociales, pues nos lleva a una Constitución que se traduce en lo que hoy tenemos encima de la mesa. ¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? Lo que Vázquez Montalbán llamaba la correlación de debilidades. La izquierda no pudo conseguir sus objetivos, avanzó, tomó posiciones, pero no pudo conseguir sus objetivos. ¿Cuál es el error que nosotros hemos señalado que cometió el principal actor de ese momento, que es mi partido, el Partido Comunista de España? Racionalizar aquella derrota y, en vez de reconocerla como tal, racionalizarla y pretender que era lo que se buscaba, y pretender que esa Constitución del 78, que tiene tantas contradicciones y que es el resultado de una derrota parcial y de una victoria parcial, era en realidad el deseo original de los comunistas en ese momento. De tal forma que Carrillo al final acaba diciendo algo así como: esta Constitución del 78 abre el camino al socialismo, que es claramente la definición ingenua pero racionalizada de un momento político. Pero hay que hilar muy fino, porque esto no es, lo que yo estoy diciendo no es una crítica a los sujetos que participaron en la transición, ni es una crítica, todo lo contrario. Sin esa lucha del movimiento obrero y del Partido Comunista en particular, nuestro país hoy sería mucho peor de lo que hoy es. Lo que es el error es no reconocer que cuando no te llegan las fuerzas, pues tienes que admitirlo y seguir luchando. El problema es que no se hizo eso, lo que se hizo fue racionalizar y decir: este es el mejor estado de las cosas. La Constitución del 78 no es el reflejo de nuestras debilidades también, sino que es el camino al socialismo. Y claro, al final eso tenía mucho que ver con esa corriente de la que no da tiempo a profundizar, en el libro se hace, pero no he venido a hablar de mi libro, como diría Umbral, que es la corriente eurocomunista, que al final acaba promoviendo una cultura política institucionalizada, de respeto a la Constitución, etcétera, más legalista y más papista que el propio Papa, ¿no? Porque al final hemos encontrado determinadas versiones y defensas de la Constitución por partes eurocomunistas más cerradas y más férreas que la de la parte de la derecha, que, como sabéis, se salta la Constitución cuando les parece oportuno. El segundo punto que quisiera reflejar es el que ha dicho Rafa, que lo ha dicho mucho mejor que lo que hubiera podido hacer yo, que es la transición refleja el espíritu de olvido y de equidistancia, que eso lo ha dicho él estupendamente. Yo gran parte de lo que he aprendido sobre esta cuestión lo hice leyendo su libro, el de la Constitución, una comparación entre la Constitución del 31 y del 78, un libro excepcional y que compara muy bien también los valores que están detrás de lo que es la Constitución meramente formal, ¿no? y el proceso que hay detrás y las diferencias que existen. Pero, claro, ¿cuál es el problema de la transición? Que recordar a los republicanos, y esto es muy sencillo, recordar a los republicanos que lucharon en defensa de la legalidad implicaría también recordar quién era Adolfo Suárez, quién era Fraga y quién eran los grandes medios de comunicación durante el franquismo y quiénes eran los protagonistas. Por eso no se quiere hacer, porque supone la transición, el compromiso al olvido. Pero ese olvido no solo es no reconocer a los que lucharon por la democracia, tanto en el franquismo como durante la Guerra Civil y anteriormente, sino que implica no reconocer que Suárez era el líder falangista, no reconocer que Fraga era responsable de muchas muertes, por no hablar de la censura y de las restricciones de libertades a todos los niveles, pero también implica, por cierto, no reconocer que gran parte de las oligarquías económicas que pululan ahora, el IBEX 35,
135 ya lo eran en el franquismo, que eran las que se hicieron de oro con la guerra civil porque son los que se quedaron con los recursos de los republicanos y de las organizaciones y de lo público, los que privatizaron y saquearon, esas grandes familias oligárquicas que se formaron al calor de la sangre de los republicanos y de los demócratas, son las mismas que dominan hoy. Y recordar eso también sería recordar que gran parte de los medios de comunicación de hoy en día, sus propietarios se hicieron su carrera periodística siendo publicistas del franquismo en las últimas épocas. Con nombres y apellidos, ¿eh? Y ahí que recuerdo, más bien, insisto en que la gente lea un libro ya clásico, recientemente reeditado, que es el del Precio de la Transición, que creo que es un ejemplo maravilloso, bastante anómalo, porque ya sabéis que las cosas críticas con la transición son bastante extrañas y ajenas, pero fundamental. Creo que es un libro que refleja muy bien ese juego de poderes, más allá de la lectura de la Constitución, ¿qué había detrás? ¿Cuáles son las bases sociales? Pues aquí hubo una transición política, pero no hubo una transición económica, ni hubo una transición de poder. En el sentido de transición entendida como cambio fundamental. Sí que hubo elecciones, cosa que no existían antes, sí que hubo permisividad con los partidos políticos, cosa que no habían antes, es decir, sí que hay una construcción democrática de las instituciones, pero lo que no hay es una reconstrucción del país sobre base democrática de elementos fundamentales del poder. Las grandes empresas del franquismo siguieron siendo las grandes empresas de la democracia, los negocios del franquismo, los negocios de la democracia, y algo relativamente llamativo en estos tiempos es la cultura clientelar y caciquista del franquismo sigue siendo la cultura posterior, y que los actores son los mismos. Villar Mir ya estaba allí, Demetrio Carceler ya estaba allí, es decir, muchos de estos que ahora sus empresas las tienen sus hijos, porque no hay nada más dinástico que una empresa liberal española, son los protagonistas hoy en día de los casos de corrupción, pero porque la corrupción va en su cultura política del hacer las cosas. Es decir, rentismo, parasitismo dentro de una cultura que consiste en ir a la administración pública y decirle, a ver, si tú me das este concurso, ¿cuánto te tengo que poner yo? Prácticamente, así funcionaba en el franquismo, así funciona hoy en día. Y es que los actores son exactamente los mismos en muchísimos casos. Y los nuevos actores se insertan en una cultura política en la que normalmente se dejan funcionar por imitación, para que nos entendamos. Tercer elemento, el proceso constituyente. ¿Por qué necesitamos un proceso constituyente? Porque, no nos llevemos a engaño, ya hay un proceso constituyente en marcha. Es decir, un proceso constituyente es el cambio de las instituciones para adaptarlas al contexto o la realidad social presente. Yo creo que ya hay uno en marcha, aunque no tenga todavía la forma clásica de unas elecciones constituyentes, porque las normas se pueden superar de varias formas. Por ejemplo, todo el proceso de construcción de la Unión Europea es en sí mismo un proceso constituyente. Es un proceso que destituye la preferencia de muchas normas nacionales en favor de normas supranacionales que carecen de la legitimidad que tendría cualquier constitución nacional, porque se hace en instancias indirectamente democráticas, cuando no directamente antidemocráticas, caso del Banco Central Europeo, que contiene una gran capacidad de poder, de control de nuestras vidas sin que sea una institución democrática. Y eso no está recogido en la Constitución española, pero sí está recogido en la arquitectura institucional de la Unión Europea. Pero al mismo tiempo, cuando es necesario, por cuestiones de razones técnicas, se modifica la Constitución. Lo hemos visto en el artículo 135 y lo veremos posteriormente. Y son solo cambios para adaptarla a un contexto de necesidad fundamentalmente de actores concretos, como pueden ser las grandes empresas o como pueden ser, en este caso, los acreedores internacionales que presionaron al Gobierno de España para que, ante todo, salvaguardara la posibilidad de devolver la deuda por encima de cualquier otra consideración de carácter público, como podría ser pagar las pensiones, pagar la educación o la sanidad. Y accedieron como subalternos, como partido subalterno en ese momento, PP-PSOE, para hacerlo. Por cierto, se olvida mucho que también estaba Convergencia, pero que no lo pudo firmar porque Izquierda Unida, en ese momento con Gaspar Llamazares, el único diputado, hizo una treta, digamos, técnica para que no se pudiera votar, y Convergencia no pudo sumarse a la modificación del 135. Cuando la clase es lo que importa, pues evidentemente el dinero es lo que mueve también a algunos partidos que ahora parecen bastante distanciados. Pero, ¿hacia dónde vamos? ¿Vamos hacia una constitución por arriba o por abajo? A un proceso constituyente, quiero decir. La propuesta que refleja el 135 es claramente un proceso constituyente dirigido por arriba, igual que la propia Unión Europea.
Creo que este es el camino erróneo, este es el camino un poco que se vivió durante la propia transición, que, si os dais cuenta, es el propio relato, habla de la Constitución y de los padres de la Constitución. Ninguna madre, por cierto, siempre es una cuestión meramente masculina, en la que los padres negocian, y entre ellos también los representantes del Partido Comunista de España, ¿no?, negocian en los despachos cómo llevar a cabo un marco sin la participación de la población de forma directa, quiero decir. Creo que esto es lo que se está buscando ahora, por ejemplo, con esa reforma de la Constitución que se pretende hacer en una comisión del Congreso. Es decir, un acuerdo entre PP y PSOE y Ciudadanos para... Bueno, Ciudadanos en realidad no quiere porque le parece que eso abre... Bueno, es que Ciudadanos está ya a la extrema derecha, pero le parece demasiado rojo abrir esa espita, ¿no? Pero PP y PSOE quieren abrir, en términos de procedimientos, un proceso que solo sea dirigido desde arriba, en una comisión que dure 6 meses, cuyos dirigentes políticos puedan pactar sin la participación de la propia ciudadanía. Obsérvese que esto es un poco también el estilo, los principios que emanan de la Constitución del 78. La Constitución del 78, a diferencia, por ejemplo, esto es uno de los elementos más diferenciadores de la del 31, la Constitución del 78 tiene una amplia desconfianza sobre la población. Es una Constitución muy poco republicana, la del 78. No solo hablo de la cuestión del jefe de Estado, hablo de los principios y valores que el republicanismo siempre promueve, que sea la gente, el pueblo, el que participe, ¿no? La Constitución del 78 limita la participación política, sobre todo a los partidos políticos. Una Constitución que dice han de ser democráticos, pero no establece ni qué significa eso, y por lo tanto el PP eligiendo a su dirigente a dedo le parece democrático. Una Constitución que limita eso a la participación y a la participación en partidos políticos, pero restringe otro tipo de participaciones. Los referéndums son prácticamente, en fin, quimeras en nuestro país. No hace falta que hablemos del catalán, hay muchos antes que hemos intentado y que son prácticamente imposibles. Iniciativas legislativas populares que también están restringidas, no pueden ir hacia cuestiones de legislación orgánica, por ejemplo. Es decir, una Constitución que parece escrita con el miedo a que el pueblo opine, y que, por lo tanto, está escrita desde arriba con la sensación paternalista de nosotros sabemos lo que el pueblo necesita, ¿no? Este es el estilo. Pues ese es el estilo con el que se está intentando impulsar esta reforma de la Constitución, limitada, además, por el hecho de que solo quiere cambiar, solo aspira a cambiar, porque ahora plantearé una cuestión menor, que no es tan menor en realidad, solo aspira a cambiar la cuestión territorial. No habla nada de lo social, mucho menos de la memoria democrática. Quiero decir, no va a hablar de vivienda ni de otros elementos como el derecho al trabajo, la precariedad, el empleo, las pensiones, que se están incumpliendo también en determinadas lecturas de la Constitución española, pero que eso no les importa. Solo les importa, digamos, esta cuestión territorial y por efecto meramente propagandístico, porque, en mi opinión, esta comisión no va a ningún lado. Esta comisión no va a ningún lado porque la reforma jurídica y formal de la Constitución requiere tal rigidez, se hizo así porque esa desconfianza con los cambios estaba también planteada formalmente. Cambiar la Constitución es verdaderamente difícil en nuestro país, requiere unos consensos extraordinariamente altos que es muy improbable que esta comisión pueda alcanzarlos con facilidad. Además, a diferencia de la vez que se cambió el artículo 135, la Constitución establece que si el 10% de los diputados quiere que los cambios de la Constitución se hagan por referéndum, se puede hacer. Eso no se pudo hacer en el artículo 135. Cualquier reforma de la Constitución que se plantea ahora tiene un grupo que se llama Unidos Podemos, que tiene de sobra diputados para mandarlo directamente a referéndum. Y no hay nada que le fastidie más al PP que un referéndum. Voy terminando ya con un elemento que yo creo que también es muy importante. Para completar, yo estoy dando aquí cosas para añadir las intervenciones de Esther y de Rafa. Y es la cuestión de la batalla cultural. Pues nosotros defendemos un proceso constituyente dirigido desde abajo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que abramos la Constitución, adaptémosla a la realidad social, a las necesidades de hoy en día, pero de forma participada. Es decir, que seamos capaces de llevar el debate a la calle, que sea la calle la que pueda plantear, tengo estas necesidades, no están cubiertas en la Constitución, por ejemplo, pongo un ejemplo, quiero establecer como primer rango de prioridad el derecho al trabajo. No el derecho a la deuda, ni siquiera el derecho a la unidad de España, sino el derecho al trabajo. Y quiero que eso sea de primer orden, ¿no? Ese tipo de debates deberían establecerse a nivel social. Pero he de añadir un elemento que creo que es fundamental que entendamos, y es la propia pedagogía que tenemos que hacer sobre nuestra propia gente. Es
Es decir, las batallas políticas son también batallas culturales, se dan al mismo tiempo. Lo decía Marga en esta intervención, se trata de construir el relato, la narrativa, la memoria importa porque normalmente la historia está escrita por los vencedores. Y esto es especialmente perjudicial para la izquierda, porque solemos ser los derrotados. Y, evidentemente, el pueblo que no conoce su pasado está condenado a no poder construir su futuro. Y esto no es algo que solo se refiere a la Segunda República, para los que aquí es todo evidente, sino, por ejemplo, al calor del debate catalán, poca gente de izquierdas, o poca gente en este país, conoce los precedentes republicanos federales del movimiento obrero. Porque resulta que en el siglo XIX, Revolución la Gloriosa, 1868, impulsada no solo por la burguesía radical, sino por un incipiente movimiento obrero, muy influenciado por el anarquismo, que fue la primera corriente teórica del socialismo que entró en España, siempre fue el anarquismo mucho más fuerte que el comunismo en la entrada en nuestro país, tenía una concepción no solo de la autogestión, producto del anarquismo, sino absolutamente respetuosa con los diferentes pueblos de España, absolutamente convencida de la diversidad de nuestro país. Solo así, estudiando esta historia, podemos comprender por qué, por ejemplo, en las movilizaciones, insurrecciones populares del 68 y 69, en Cádiz, por ejemplo, un dirigente como Fermín Salvochea, gaditano, y que luego además fue alcalde de Cádiz, defendía allí, insisto, subrayo, en Cádiz, Andalucía, la República Federal. Y defendía la República Federal no solo en virtud de la defensa de un país que respetaba la diversidad, muy influenciado, por ejemplo, por un autor como Pi i Margall, que era catalán y era republicano federal, muy próximo en la frontera con el movimiento obrero incipiente, sino también porque la República Federal estaba dotada de una esperanza social. La República Federal significaba derecho de autodeterminación, respeto a los diferentes pueblos dentro de un país llamado España, pero asociado a vamos a acabar con las quintas, vamos a acabar con el impuesto de consumo, vamos a tener trabajo, vamos a mejorar nuestras condiciones de vida. Las clases populares andaluzas de finales del siglo XIX eran republicanas federales y cuando no eran directamente anarquistas o socialistas. ¿Qué ha pasado en nuestro país desde entonces para que veamos hoy un a por ellos en las calles de Andalucía, igual que de otras partes? Pues que la derecha fue capaz de contrarrestar todo eso con violencia. Desde Cánovas del Castillo hasta la dictadura de Primo de Rivera, pasando por Franco, persiguieron a los republicanos, a los socialistas, a los comunistas, pero no solo físicamente, que es a donde yo quiero llegar, no solo para meterlos en las cárceles o matarlos, sino para acabar su relato, para agotar su capacidad de contar la historia. Que esto es lo importante, porque 40 años de dictadura han dejado, desde luego, muy cercenada el pasado, el hilo rojo de la historia, que nos recuerda que nosotros no éramos los que defendíamos la unidad sacrosanta de España, sino que defendíamos un país donde cabíamos todo de forma diversa en defensa del trabajo, de la lucha contra la desigualdad, de la lucha contra el empobrecimiento. Eso era la izquierda del movimiento obrero en nuestro país. Evidentemente hay muchos más matices, ¿no? Pero esta serie de cuestiones pues están fuera porque la transición nos ha hecho no solo no hablar de la República, sino no hablar de nada que tuviera que ver con el pasado. Entonces, el hilo republicano en nuestro país es muy débil porque las instituciones, evidentemente, lo han combatido. No digo que no lo hayan puesto, es que lo han combatido. De hecho, la propia lectura de la transición nos lleva a eso. Termino con esta idea. Creo que eso nos corresponde a la izquierda. Lo digo honestamente. Creo que está bien que nosotros le pidamos al Estado que, en fin, que por ejemplo en los institutos se estudie esto, pero mientras no se hace lo tenemos que hacer las organizaciones políticas. Y del Estado, de momento, no parece razonable que vayamos a esperar de forma no ingenua que de repente los planes de estudios incluyan el recuerdo de quién era Fermín Salvochea y cómo luchó contra Cánovas del Castillo. Cánovas del Castillo tiene un montón de monumentos a su instancia, ¿no? Y era el primero que ilegalizaba a los movimientos obreros y el primero que mandaba a matar a la gente. Es decir, que al final la historia la escriben, insisto, los vencedores. Y en nuestro país, pues normalmente los vencedores son la reacción que ahora tienen PP y Ciudadanos. Las organizaciones de izquierda debemos recuperar eso y ahí, al terminar, lo hilo con el inicio. La organización a la que yo pertenezco falló en esto, porque al asumir la historia de la transición también dejó de hacer este tipo de pedagogía, porque estaba como mal visto, porque se había interiorizado el discurso de no hablemos de lo que es el pasado y, salvo en determinados círculos y sobre todo la militancia de base, pues no se había hecho este tipo de formación política,
que la formación política no es solo presentarnos a las elecciones y aprender a hacer discursos en televisión. La formación política es saber de dónde venimos para entender hacia dónde vamos. Por lo tanto, creo que estamos ahora en condiciones, en un momento histórico, de... Madre mía, lo me he pasado de tiempo. En un momento histórico adecuado para proponer una propuesta de país en positivo, republicano, socialista, con una buena base, fundamentación de lo que ha sido la historia, un relato, por decirlo en términos más modernos, que yo creo que está extraordinariamente fundamentado en lo que se han dicho en estas sesiones, que recupere la dignidad de los que lucharon, pero que nos permita construir el futuro. Y creo que esto es la tarea principal que nos corresponde, y por eso quiero terminar agradeciéndoselo a Esther por el trabajo que están haciendo, a Esther y a Rafa, fundamentalmente por el trabajo que están haciendo en la responsabilidad de memoria, porque memoria es esto también. No solo, digamos, determinados actos o iniciativas parlamentarias, sino el poder mostrar a la gente que hay otra historia, que no es la historia de la sacrosanta unidad de España, que hay una historia que tiene que ver con las clases populares que pensaban que se podía construir una sociedad más justa, y a ellos tenemos que recuperarlos porque creo que en su momento estaban en lo cierto y nosotros también estamos en lo cierto. Muchísimas gracias.